Hoy debemos hablar de almacenamiento. Hace ya unos meses hice una encuesta en la pestaña comunidad y 187 personas votaron. ¿Cuánto sería lo mínimo de almacenamiento para gaming? Así que antes de comenzar a exponerte mi punto de vista, déjame en comentarios cuánto tienes de almacenamiento actualmente. No vamos a jugar, solo vamos a ayudarlos a que en su próximo armado no se queden cortos. Empecemos con esos pequeños detalles. En la encuesta puse 512 GB, 1 TB, 2 TB y otros. Así que les voy a hablar de cantidades. Si quieres saber exactamente qué tipo de almacenamientos existen, tengo un video como el que ves en pantalla, enlace en la descripción de este video, pero al final de este mismo les dejaré para que vayan directamente. Y si te preguntas qué sucede con aquellos que tienen 128 GB, 256 GB, ¿dónde los dejamos? Vayamos a por ustedes. Todos aquellos que hayan comprado estas cantidades, no se preocupen, puede que mi recomendación no les guste, pero ¿saben algo? Yo también he sufrido para instalar juegos anteriormente. Por eso quiero que veas la PC secundaria. Tiene dos almacenamientos, uno de 128 GB que es un SSD SATA al que no le queda mucho espacio, pese a que no tiene juegos instalados, solo el Windows y otros archivos. Además cuento con un HDD de 500 GB particionado en dos partes. Entonces, ¿a qué me quiero referir con que conozco su situación? Pues cuando hice el video de la PC de $200 les mostré un SSD de 256 GB que tenía en ese momento, el cual no tenía mucho espacio para juegos actuales, o más que nada los competitivos. Eso y que normalmente el Windows puede llegar a pesar 40 GB. Es un tema importante ver cuánto espacio luego nos va a quedar para los juegos. En resumen, 128 GB, 256 GB no son para nada recomendables para iniciar en este nuevo mundo del game. Si tienes dudas, quédate conmigo. Primero, hagamos una matemática básica. Supongamos los tres juegos mainstream para comenzar. GTA V son 120 GB, Counter-Strike 2 son unos 57 GB, cosas que estás viendo en pantalla en mi M2 para que no digas que invento. Y por último, Valorant, unos 59 GB. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En serio, creo que te diste cuenta, ¿verdad? 120 del GTA V, 57 del Counter, 59 del Valorant y 40 del Windows nos dejan unos 276 GB. Ojo, esto es una medida matemática simple. Por esto, y creo que si vas a iniciar en el mundo del gaming, debes estar atento porque mucha gente, así como en la encuesta, arranca con 512 GB. Pero aquí es donde te debo decir, ¿lo recomiendo o no? Vamos con ello. Perfecto, mucha gente está situada aquí y es más, en mi PC principal quiero que tengas en cuenta en el SSD Strict tengo 512 GB sumado a 1 TB en HDD mecánico para los videos del canal y también drivers además de otros archivos. 1 TB para los juegos en un M2 Crucial. Entonces, suponiendo lo que habíamos visto antes, 276 GB, el medio terabyte es una posibilidad. Pues yo digo que sí, pero hay condiciones y te explico. Supongamos que tienes un presupuesto ajustado como el de $400 que propusimos en un video del canal y decides ir por un combo Ryzen. Ese ahorro de almacenamiento por una plataforma duradera y actual es una solución, porque de cara al futuro podrías incrementar con un SSD tipo SATA en un futuro. Y fíjate que no hay mucha diferencia de precio hoy en día. Eso sí, lo de las lecturas es un tema aparte para gaming. ¿Y por qué te lo digo? Pues si lo deseas, cuando hagas eso podrías ir con ese SSD SATA para que allí esté el sistema operativo y en el NVMe M.2 dejar los juegos, como es mi caso. ¡Qué buen servicio! Por cierto, no agradezcas, apenas vamos a la mitad de la parte difícil. Ahora, te diré en qué condiciones no ahorraría. Vamos al grano. Suponiendo que tu intención es simple y sencillamente ir, por como te mostré, la diferencia de precio entre 1 TB y 512 GB es algo hasta ridícula. Es más, te lo dejé para que vieras. Entonces, vayamos a responder. ¿Cuánto sería lo mínimo de almacenamiento para gaming? Ya les dije que no es 128 GB, 256 GB, 512 GB. Es solo si el presupuesto nos limita. Hoy en día, y siendo objetivo, 1 TB es lo mínimo que yo les diría para armar. What the fuck? Y ojo, no te pongas tenso, bro. Ya lo viste con el Team Group, pero también veamos el de Kingston, el NV3, que saliendo a $58 y a $38 el de 512 GB, tú me dirás, déjame saber en comentarios. Ojo, no te diré que el de 512 GB sea mala compra, sino que por precio yo me voy con uno de 1 TB como el mínimo recomendable en gaming. Y si tienes dudas, fíjate en mi librería de juegos, lo estás viendo aquí. Un total de 16 juegos incluyendo los que tengo en Steam. Eso en mi M2 al que solo le restan 60
66 GB de espacio. Wow. Si te das cuenta, tengo varios títulos de generaciones pasadas que no pesan tanto. Y aún así, miren lo que he gastado en memoria. Ahora ponte a pensar en el peso de los juegos de hoy en día. Yo me estoy ahorrando, en este caso, el espacio del Windows 10, pero, y si tú te armas, ya sabrás que ese espacio sería casi que limitado. Por eso es que creo que 1 TB es el mínimo, pero lo recomendable. Esa es la otra cara de la moneda. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Te quieres ir? Bueno, te deseo lo mejor, pero ahorita es que te diré lo que recomiendo de cara al futuro. Suerte. Los demás, sigamos. Basta con revisar Amazon como un ejemplo para darse cuenta. Y puede que no sea el primero en decirlo, pero el nuevo estándar es el de 2 TB. Repito, puede que no sea el primero en decirlo, pero tengamos en cuenta que por $100-120 verás rondar los M2 de generación 3, por lo menos para empezar. Un ejemplo de Team Group, que casualmente están a $95, es un precio brutal, pero también hay más opciones. Digámoslo de la siguiente manera: si tienes la oportunidad de invertir en 2 TB hoy, hazlo. El día de mañana me lo agradecerás, pero si no, no hay problema. 1 TB es buena opción para comenzar. Ahora, ¿por qué te digo que es lo recomendable? Bueno, viendo que yo soy un usuario que básicamente en sistema operativo, juegos y lo demás me he gastado casi 2 TB, es más que nada experiencia. Cierto es que yo tengo 2,5 TB, pero están subdivididos y separados bien para que no lo sufra. A lo que les invito a que me comenten cómo sería para ustedes la mejor forma de tener tu almacenamiento. Perfecto, ya hemos discutido casi todo, pero antes de irme, debo decirte cuál es mi recomendación de lo que te dije. Yo a cada uno los invitaría a que hagan algo similar a lo que he hecho yo. M2 para juegos, allí lo dejo a decisión o presupuesto de cada uno, y un SSD SATA que les permite iniciar el Windows lo más rápido posible y de manera más eficaz. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Gracias a ti que has llegado hasta aquí, hermano. Sé que es difícil armar una PC hoy en día y existen muchos tipos de disco duro. He tratado de resumir todo en este video de aquí. Te espero por allá, bro.